¿A dónde está yendo la gente? ¿Qué instrumento está buscando la gente para cuidar sus ahorros? Porque ya el problema no es cuidar el ahorro de la inflación o contra la inflación, proteger los ahorros para que no se deprecien conforme crece la inflación. La gente está buscando alternativas para cuidarlos de la inflación y de una futura mayor devaluación. No me asuste. Se está viendo, bueno, lo cuento así porque la gente ya está viendo que los dólares no van a llegar hasta abril, que cuando empiecen a liquidar el campo, los primeros productores, que empiezan a llegar los ingresos de las exportaciones, y hay que pasar 6 meses dificilísimos. Y muchos en el mercado creen que el gobierno no le va a quedar otra que devaluar la moneda. Por eso ya salieron a decir, salió Mercedes Marcó del Pon a decir que por ahora devaluación no va a haber, que no está, pero bueno, vio, cuando uno sale a explicar es porque más temprano que tarde. Pero entonces le voy a dejar un datito breve para compensar eso, que lo vamos a hacer el jueves, si le parece, sobre un pequeño informe que acabo de recibir que dice que la provincia de Santa Fe tuvo en el mes de junio, mes 6, 4.782 4.704 trabajadores registrados en el sector privado. Es el equivalente al 8,2 a nivel nacional. En cuanto a las variaciones, los trabajadores asalariados registrados fueron 4,87% inferiores a los registrados en el mes de junio de 2019. Pará, pásamelo limpio, no entendí ¿Cómo nada. sería? 24.282 puestos menos en el último año hasta junio. 25.000 trabajadores formales registrados a el mes de junio. Primera conclusión, que, bueno, por supuesto que el Gran Rosario, la tasa de ocupación fue del 18%, eso ya lo sabemos, en el primer trimestre. Estamos a junio porque demoran los datos laborales en procesarse. Imputados por INDEC, pero estamos a junio, julio, agosto, septiembre, estamos 3 meses atrasados, pero eso nos permite ver que en el primer trimestre de cuarentena, quizá en el momento más duro, se perdieron 25.000 empleos formales registrados, es decir, que en un país, en una provincia que tiene casi el 50% de los trabajadores informales, medir el impacto de la formalidad y la informalidad junta tendría que llevar este número a por lo menos 100.000 trabajadores menos en la Argentina, o con ingresos regulares, para decirlo de alguna manera. O sea, pará, vos decís, te lo trato de pasar limpio porque ustedes los economistas les gusta hablar raro. A menos que empiecen a decir, yo le ¿Vos compro? decís que a junio se perdieron 25.000 empleos? ¿En dónde? ¿En la provincia de Santa Fe o en todo el país? En la provincia de Santa Fe. No, en la provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe. Y vos decís que si eso lo proyectás a la cantidad de empleo informal que hay, que no está registrado, digamos, como caída, nosotros podemos decir que en Santa Fe hubo, en los últimos 5 o 6 meses, casi 100.000 empleos menos. Y entre 70.000 y 100.000... A ver, pero tampoco el informal ya no tiene trabajo. La informalidad no es un problema de Santa Fe, es un problema de todo el país, ¿no? Pero el informal no tiene trabajo. Todos esos son ingresos irregulares, ingresos distribuidos en el tiempo, espasmódicos, va changueando y va teniendo ingresos, y eso le va a permitir tener algún tipo de ingreso. Por lo tanto, no se puede medir empleo. Si miráramos ingresos, la caída de ingresos de los formales y de los informales sería muy fuerte, en unas 70.000 a 100.000 personas, en esos tres meses donde prácticamente no hubo actividad. El golpe ha sido muy fuerte. Hay indicadores que permiten ver, quizá el otro día lo que dijo Arroyo el ministro Arroyo pudo haber sido parecido una puerilidad, de que bueno, vemos que hay más changas, por lo tanto vemos que se está reactivando la economía. Puede parecer una tontería lo que está diciendo un ministro, no, pero es así. Evidentemente uno ve que si hay más actividad informal, también hay mayor actividad económica. Y uno puede ver ahora que hay menos impacto, seguramente desde que se empezaron a abrir algunas actividades. Santa Fe estuvo complicado esta última semana, por supuesto, lo sigue estando, pero en aquellos lugares donde se han podido abrir algunas actividades, muestra una recuperación leve también en los sectores informales. El que perdió el empleo lo perdió el formal, y eso ya no lo recupera por lo pronto hasta que no haya una reactivación de la economía y pueda volver a encontrar un lugar en el mercado laboral.
Es decir, ese ingreso ya se perdió, pero aquellos ingresos que eran variables, que eran atribuidos a changa y demás, son muy sensibles en la comunidad, porque son los primeros que se cortan, porque hasta que el que cortaba el pasto lo corto yo, el que me lavaba el auto lo lavo yo, digo, y así hay un montón de actividades que sintieron muy fuerte la restricción. Entonces yo creo que en Santa Fe, que tiene bolsones de pobreza muy grandes, esto tiene que haber sido muy fuerte. Infiero, no lo puedo asegurar, que a partir de la apertura de algunas actividades, estos sectores informales volvieron a tener un mayor nivel de ingreso producto de que han podido volver a changuear. Pero estamos hablando de situaciones de mucha vulnerabilidad laboral. Definitivamente. Bien, vamos a los registrados formales, estos 25.000 que se perdieron. ¿Cómo se comporta en el trimestre que está terminando ahora? Julio, agosto y septiembre. Porque si bien se abrieron algunas actividades, muchas no abrieron. Es decir, que seguramente en lo formal, cuando pase septiembre y se cuente este segundo trimestre, estos 25.000 también se van a incrementar muchísimo, porque hay muchas actividades que ya no están volviendo. Pequeños hoteles, pequeños comercios, algunas industrias, que no han, aun cuando hayan podido abrir, no han encontrado mercado y han decidido o cerrar o reconvertirse o directamente esperar a ver qué pasa. Entonces uno debería esperar que mejore algo la actividad informal, que reconozcamos que es muy mala, muy vulnerable, todo lo que sabemos en cuanto a eso, y una caída mayor todavía en los empleos formales, porque si bien se recuperaron muchas empresas, esas empresas no habían echado gente. Entonces uno no tiene que contar ahí puestos caídos, tiene que contar caída de actividad, menor facturación y todo lo demás. Pero en empleos, lo que sí hay que contar en este tercer trimestre, que sería julio, agosto, septiembre, ¿cuántos de lo que creímos que iban a salir a volver al mercado cuando se reabrieron las actividades no lo hicieron? Y ahí me parece que Santa Fe va a tener un mayor número de empleados formales registrados caídos, que quizás no sean 25.000, pero unos buenos miles más se van a sumar a estos 24.000. ¿Se acuerda que yo le dije que mi cálculo era que Santa Fe iba a perder unos 70.000 empleos formales al final de la pandemia? Que yo había hecho un cálculo, ¿se acuerda que se lo dije allá por mayo? Sí. Porque me parecía que ese era el número que iba a caer la actividad en el país, y Santa Fe, que es muy sensible, porque es la segunda provincia del país, con una fuerte epidermis industrial, comercial, iba a sentir fuertemente el empleo a la salida de esta pandemia, como también seguramente por la capacidad la capacidad de recuperación, este término tan usado últimamente de la recuperación inmediata que se toma de la física. Santa Fe podrá mostrar una recuperación muy rápida si las condiciones se presentan, ¿no? Me parece que este es el escenario que nosotros augurábamos allá por marzo, abril, cuando usted era más optimista y decía, mirá, Sánchez Romero, qué pesimista que... No, ya le di la razón. Sí, está bien, pero bueno, digo, lo importante es que está pasando esto, que está sucediendo esto, que los números no empiezan a mostrar ahora sí esta cuarentena enorme, larguísima, que Santa Fe va a ser uno de los que más va a sufrir por su composición, por su naturaleza, porque no es una provincia como otras, quizás como Entre Ríos, como Formosa, como Chaco, que tiene un fuerte anclaje en lo administrativo público, sino que tiene muchos sectores productivos que en su momento fueron pujantes. Y bueno, y ahora hay que ver cómo reacciona, en qué momento reacciona, y cuando reacciona seguramente se recuperará un poco el empleo, la provincia tenderá a normalizarse un poco, pero va a quedar muy dañado el tejido productivo, el tejido laboral, y ahí habrá que ver cómo articula con el Estado para ver qué respuesta tiene el Estado para poder colaborar, coadyuvar en esta crisis cada vez más jodida, ¿no?